la vamos a hacer esperar más porque la jornada de hoy fue larga y vienen de jornadas muy intensas. La tenemos en comunicación telefónica a la médica pediatra e infectóloga, jefa de clínica del Servicio de Infectología del Hospital Garrahan, a Guadalupe Pérez. Guadalupe, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola Liliana, buenas noches. No. Gracias por esta comunicación y gracias por estar siempre presente. La verdad que un acompañamiento súper importante. Bueno, ¿cómo define la jornada de hoy, Guadalupe? La verdad que es súper emotivo. La plaza del Congreso estaba repleta de gente hasta donde veíamos. Todavía no llegué a mi casa como para ver esas imágenes que se ven desde los drones, para ver cuánta gente había, pero la verdad que era una multitud acompañando el reclamo de salud pública y universidad para todos. La verdad que súper emotivo. Y a la vez angustiante, porque hasta anoche no estábamos, hasta que no votaron, ¿no? No estábamos seguros si íbamos a tener esos 2/3 que superamos ampliamente, y la verdad que esto es un mérito realmente de la democracia, de cada provincia que vota a estos legisladores que representan justamente a las provincias y a cada paciente que después viene al hospital y que necesita un hospital que funcione. Así que a pesar de la angustia, terminó todo súper emocionante y bueno, la verdad que muy contentos de este paso. ¿Cómo se movilizó el Hospital Garrahan, los trabajadores que ustedes por asamblea han decidido estar en jornadas de paro, ¿no? Con la atención, obviamente, en los servicios que requieren atención de los pacientes, pero ¿cómo fueron organizadas las distintas medidas de fuerza y la movilización de hoy? Sí, hoy, como vos decís, había una medida de fuerza que era el paro, que empezó a las 7 de la mañana y bueno, la gente se fue juntando en la puerta del hospital. Y la columna grande del hospital salió a la 1:30 para estar a las 2 de la tarde en la Plaza de Congresos, muy cerquita del Hospital del Congreso. Y después otros rezagados nos quedamos en el hospital porque quedaban cosas por resolver. Así que un grupo grande, sobre todo de jefes, llegamos más cerca de las 4 de la tarde. Y después los residentes que también se tuvieron que quedar hasta las 4 de la tarde porque bueno, por todo el conflicto que es de público conocimiento, la verdad que ya no los amenazaron mucho como para seguir haciendo medidas de fuerza, pero cuando terminaron sus actividades a las 4 de la tarde salieron para el Congreso y estaban ahí con nosotros. Y llegamos al Congreso y era una plaza llena de gente, de familias, de agrupaciones también de las universidades, de toda la educación. Y todos pidiendo lo mismo, educación pública, salud pública y garantizar estos derechos que son básicos, que no podemos estar discutiendo la salud y la educación para nuestro pueblo. Guadalupe, ¿y cómo se fueron enterando lo que iba pasando adentro del recinto, dentro del Congreso, ustedes estando en la plaza? Mira, fue muy difícil porque yo, como te cuento, hasta las 4 estuvimos en el hospital y entonces estábamos escuchándolo en los teléfonos, ahí no había problema, y la verdad que había diputados que en la sesión inicial habían votado en contra y en esta parecía que iban a votar a favor, y cuando llegamos ahí a la Plaza de Congreso había tanta gente que no había señal de teléfono, así que bueno, alguno que tenía, entre todos nos amuchábamos así alrededor de un teléfono como eran las imágenes de esos partidos de fútbol de hace décadas, y bueno, todos ahí escuchando en un solo teléfono que levantaba la señal, y una emoción que no nos entraba en el cuerpo cuando vimos que había sido aprobada por 180 versus 60, o sea, se necesitaba 2/3 de los votos y se consiguieron 3/4, mucho más, así que muy emocionante. Y se confundían en abrazos entre todos, ¿no? Entre Garrahan, entre universidades, jubilados y los distintos sectores que concurrieron a la Plaza del Congreso. Exacto, porque esto de la universidad para los trabajadores es así, es como el lema de la universidad pública, estar discutiendo esto en el 2025, esta reforma de la universidad que es del principio del 1900 y bueno, tener que ratificarla, pero bueno, la satisfacción de que la ratifican y que la universidad es para todos y que la salud pública de calidad es para todos y que realmente lo que estamos diciendo es lo que el pueblo quiere, que es darle la mejor salud a nuestros niños y la mejor educación a nuestros jóvenes, nada más ni nada menos que eso, que es lo que nos asegura el futuro.
Hoy algunos diputados lo decían, que realmente si uno piensa en el futuro, qué cosa más indispensable para el futuro que tener salud y educación, así de sencillo. Ahora falta el próximo paso, la Cámara de Senadores. Exacto, falta el Senado. En el Senado, cuando se discutió inicialmente, teníamos como más votos, incluso fue más amplia la mayoría para aprobar la ley. Esperemos que vaya en la misma línea de lo que pasó en diputados. Yo creo que los legisladores no pueden desoír lo que la sociedad les está diciendo, que es poner un límite a esta crueldad del gobierno. Decir, bueno, hasta acá, los discapacitados no podemos estar decidiendo si los discapacitados merecen o no merecen terapias básicas para rehabilitación, para recuperación, para que puedan reinsertarse en la sociedad. Discapacidad, jubilados, la universidad y en esa misma línea la salud pública. Y encima la salud pública pediátrica, estamos hablando de chicos enfermos. Todos los chicos enfermos se merecen la mejor salud y realmente el hospital se la da. Pero se la da a costas de nosotros, de los profesionales que cada vez trabajamos más porque los profesionales se van y esos que se van, nosotros no queremos que ese paciente que viene a ver al compañero que renunció se vuelva a su casa sin el turno. Pero bueno, entonces veremos el doble de pacientes ese día para poder resolver esa consulta del médico que se fue y así cada una de las cosas que pasan. Y en paralelo surgen los detalles de esto del informe que pidió diputados, en donde plata el hospital tiene, porque la facturación del año pasado aumentó un 500% y resulta que no pueden aumentar los sueldos para que los profesionales no se vayan. Así que bueno, espero que esto les haga darse cuenta a los que están tomando las decisiones que la sociedad está diciendo hasta acá y hay cosas que no se pueden cuestionar. Guadalupe, para aquellos que estamos dialogando con la médica pediatra Guadalupe Pérez, que es infectóloga, médica pediatra, infectóloga, jefa de clínica del Servicio de Infectología del Hospital Garrahan. Para aquellas personas que no la escucharon a usted anteriormente en los programas que la venimos entrevistando, ¿hace cuánto tiempo que usted pertenece a la familia del Hospital Garrahan? Yo terminé la facultad en el 2001, hice pediatría en el Hospital de Niños acá en la Ciudad de Buenos Aires también, y desde el 2006 estoy en el hospital que haciendo infectología, después me seguí capacitando y bueno, desde ese momento estoy en el hospital. Yo realmente elegí estar en el hospital, elegí quedarme porque la manera que se trabaja, los pacientes son súper graves, pero hay un equipo que responde y que está todo el tiempo buscando qué otra cosa le podemos ofrecer a los pacientes, a estos pacientes tan graves, tan complejos, para mejorar su pronóstico, su diagnóstico, su calidad de vida. Y eso es lo que uno quiere para los pacientes, mejorarle más allá de lo que dice la estadística del libro. En el hospital ingresan pacientes que tienen un riesgo de morir cuando ingresan súper alto y que después salen adelante, vuelven al colegio y nosotros después por ahí presentamos trabajos en los congresos y dicen, no, pero pará, esa mortalidad, ¿cómo puede ser? Si lo descripto es 80% y vos tenés 30%. No, bueno, porque hay un equipo que sostiene, que da respuesta, que está ahí atrás de los pacientes para que realmente mejoren su sobrevida. Y eso es el Hospital Garrahan. Son chicos que mejoran su sobrevida, su calidad de vida. No podemos perderlo. Y hoy la sociedad nos demostró que hay que seguir luchando porque nos acompaña, ¿no? Y estaban los padres ahí en la Plaza del Congreso al lado nuestro y festejaban realmente. Y si uno piensa a estos padres de chicos que están enfermos y que están como entre la vida y la muerte con sus hijos, pero que vienen a luchar por el hospital, la verdad que es conmovedor y nosotros no podemos darnos el lujo de abandonar esta lucha. Cuando nos despedíamos había una mamá y yo le digo, bueno, mañana nos vemos. No, doctora, mañana no, mi hijo le toca quimio en un mes. Y yo pensaba, esta mamá realmente es un valor que uno no lo puede ni pensar. Tiene su hijo con un tratamiento oncológico y está acá luchando por el hospital. La verdad que eso moviliza un montón. Un colega suyo de acá que trabaja en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II la quiere saludar, a ver si
se lo presento al aire porque creo que se conocen. Doctor Roberto Manuel Jabornisky, ¿cómo le va? Gracias por estar nuevamente. Buenas noches. Buenas noches, es un placer. Hola Guadalupe, es un placer escucharte y toda mi solidaridad con todos ustedes. A veces no se toma dimensión y hoy los escuchaba a muchos diputados hablando de cuando estaban haciendo las exposiciones, sobre todo los últimos. Parece que se ubicaron todos los disertantes de diputados de La Libertad Avanza entre los últimos que iban a hablar. Es la práctica. No, la práctica. Y entre ellos salió uno a decir que bueno, porque él no había responsabilidad por parte de las provincias en los hospitales y demás cosas. Bueno, es cierto, pueden haber responsabilidades en la provincia, pero esto no significa que se deba tirar al Garrahan, porque el Garrahan no es solamente un hospital cualquiera. El hospital tiene gente capacitada, así como Guadalupe. Guadalupe no es una infectóloga cualquiera. Guadalupe es la que está mostrando muchas veces cómo tienen que tratar a los chicos oncológicos. Hay que recordar que en un tiempo cuando nosotros no teníamos el conocimiento ni las capacidades para ver que había un gran problema con la leishmaniasis en la Argentina, porque parecía que la leishmaniasis era de otro lugar, era de Europa, no nos tocaba a nosotros, ellos le hicieron el diagnóstico de leishmaniasis, se lo hicieron en el Garrahan y a partir de ahí se encendió toda la salud pública para combatir esto. Guadalupe está en el subte, así que la tenemos que liberar, bueno, para que regrese a su casa. Para que vean, porque a veces uno piensa que los médicos son todos millonarios, que ellos están pensando para comprarse auto. Guadalupe utiliza el subte, Guadalupe utiliza el colectivo, Guadalupe es una persona común y corriente que lo que hace es pelear por sus ideas. Gracias, Roberto, la verdad que emociona escucharte porque bueno, nada, vos sabés cómo se trabaja en la terapia intensiva y la verdad que es lo que vos decís, es lo que el hospital después siembra en cada provincia, los residentes que vuelven, la gente que viene a formarse y que son por ahí rotantes y vuelven a sus provincias y quedan conectados con nosotros y nos mandan las consultas. La verdad que es emocionante escucharte y es lo que hoy decían algunos diputados, no los últimos, tal cual como ustedes dicen, pero los que realmente reconocían este trabajo, que es una red de atención pediátrica que realmente no se puede caer, la necesitamos para nuestros pacientes. Y como vos decís, uno no está luchando por la decisión individual de su salario, su trabajo. Esto es salud pública para todos, más allá de la decisión individual de dónde uno puede trabajar o dejar de trabajar. Así que súper importante y bueno, y esto que pasó hoy en diputados, conmovedor. Un beso enorme y no aflojen. Gracias, muchas gracias por todo. Guadalupe, un abrazo enorme y seguiremos en contacto porque esto es paso a paso, ¿no? Falta el rechazo de la Cámara de Senadores para que la ley quede vigente. Abrazo Exacto. Enorme, gracias, muchas retorno gracias, al hogar. Liliana. Gracias, un abrazo, un fuerte abrazo, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, presentamos a toda la mesa que nos está acompañando aquí en estudio, además del doctor Jabornisky, que ya tiene un lugar acá en estudio de Radio Sudamericana, que lo tenemos que liberar dentro de un rato porque se tiene que ir a otro medio. De mis hijos encima, no me echan de casa si no voy. Bueno, y también se van, la presentamos a Marisú Lifki, que es secretaria general de CODIUNE, del Consejo de Docentes e Investigadores de la UNE, docente universitaria además. Marisú, buenas noches. Buenas noches, Liliana, gracias por la invitación, como siempre. Y los dos van al mismo lugar, así que pueden ir junto con el doctor Jabornisky porque se van al mismo medio. Lo vamos a decir, Así está TV. Sí, Así está TV. Ella sabe todo. Y nos acompaña también el economista y abogado Ataliba Laprovita. Ataliba, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto, Liliana, participar con Marisú, con Pira, viejo amigo. Así que un gran placer estar acá. Y docente. Sí, los feliz día para el día de profesora. Se está adelantando Jabornisky. Estaba por terminar de presentar a los tres y saludarlos, ¿no? Por el día del profesor. Sí, tengo una queja. Este es el día del profesor y profesoras del nivel general, medio, superior, terciario, y que llegue el saludo a todos esos profesores y esas profesoras.
Pero nosotros, la docencia universitaria, estamos peleando para que sea el 16 de abril, que es el día que se firmó el convenio colectivo de trabajo, el primer convenio colectivo de trabajo de la docencia universitaria. Y por decreto de 2015 se aprueba, se homologa ese convenio colectivo. Así que nosotros vamos a seguir insistiendo para que la universidad reconozca el Día del Docente Universitario y que no sea laborable, que sea un día no laborable en la UNE. Así que lo vamos a seguir insistiendo y hoy se lo dije de nuevo al rector. Bueno, por indicación del señor Francisco Acosta de la técnica, sí, me pide que se saquen los auriculares, por favor, y los colgamos acá, sí, en la mesa. Ahí está Francisco. Acá. Bueno, empezamos con Marisú. ¿Qué jornada la de hoy, Marisú? Uy, qué fuerte, qué compromiso y qué responsabilidad nos genera, ¿no? Venís de la marcha que Vengo se de la marcha aquí en Corrientes. Estamos viendo las imágenes en este momento sí, por el canal de YouTube del programa de Dialogando con Liliana Romero. Así es, esta tarde tuvimos la concentración de la marcha en el Parque Cambacuá. Mientras estábamos concentrando, diputados estaba votando. Claro, en el momento en que el horario de la convocatoria estaban votando en el recinto. Nosotros pensamos que iba a ser una votación larga, como suele pasar. Se redujo el debate. Así que estuvimos concentrando, estábamos organizándonos, llega el rector y el secretario del rector pone el teléfono y nos pusimos todos a mirar desde el teléfono del secretario del rector qué estaba pasando. Y el audio que habíamos contratado los sindicatos comienza a transmitir en vivo lo que estaba pasando por YouTube. Así que escuchamos, antes de salir a marchar, escuchamos cómo salía la votación y marchamos con mucha alegría, con mucha esperanza, ¿no?, de que nuestros representantes habían escuchado el reclamo de este pueblo y bueno, fue una fiesta. En las dos orillas fue una fiesta. ¿Por qué no se pudo realizar una marcha unificada de la Universidad Nacional del Nordeste? ¿Lo explicamos? Porque tal vez algunos estaban esperando, como en las marchas anteriores del año pasado, que se unan las dos orillas, Corrientes, Chaco. ¿Qué pasó en esta oportunidad? En esta oportunidad, ¿a quién le tenemos que agradecer de que no se pudo hacer la marcha de manera unificada? Primero al puente. Al cambio de juntas del puente, que hoy hubo una demora para venir de Resistencia a Corrientes casi de 2 horas, al mediodía siesta. Yo llegué a Corrientes a las 4 de la tarde, pasé por mi casa, lo busqué a mi padre y fuimos a la marcha. Así fue. Y la decisión de tener 2 marchas no fue de los sindicatos, no fue de la universidad, de las autoridades de la universidad, fue de la propia comunidad de la UNE, especialmente para nosotros, de nuestros docentes, que hicimos una consulta el mismo día que teníamos que resolver qué hacíamos, que fue el lunes, y la democracia de nuestros docentes hizo que votaran ambas orillas. Salió contundente la decisión de que teníamos que hacer por separado, que cada orilla tenga su lugar de marcha. ¿Pero por qué? Porque esta vez no podíamos poner colectivos para que vengan estudiantes y docentes a marchar. No podíamos tampoco exigir que pongan de su bolsillo para ir en colectivo y de los barrios a tomar 2 colectivos para ir a la orilla que elegíamos marchar. Decidimos que no debíamos imponer el lugar de marcha, sino que si querían marchar en su ciudad, que le demos la oportunidad a ambas orillas de eso. Y es una universidad con 2 orillas, entonces unamos esa defensa desde ese lugar. Pero además, si la decisión hubiera sido unificar, prácticamente imposible. Era imposible. Con lo que se demora cruzar el puente. No controlás el tiempo, tu tiempo, y eso realmente era un desgaste. Así que fue un éxito porque tuvimos el apoyo más de lo que esperábamos. Se nota. Las imágenes que estamos viendo en este momento en el streaming por el canal de YouTube de Dialogando con Liliana Romero corresponde a la marcha en Corrientes. Así es. ¿Esa cantidad de personas concurrieron? Corrientes no se caracteriza precisamente por movilizar. No. Fue muy fuerte, fue muy fuerte. Nosotros teníamos previsto dos
recorridos, ¿no? Ir por Costanera, si éramos muchos, ir por Costanera y entrar por Buenos Aires, dar toda una vueltita. Y en realidad nuestra marcha fue mostrar que estábamos en el Cambacuá, San Luis y todo 25 de mayo hasta el rectorado era todo marcha. Se copó las calles, todas las cuadras, así que llegamos, la cabecera llegó, yo estuve en el medio filmando y haciendo cantando, iba marchando con todos. Tu megáfono. Con mi vocecita. No llevaste megáfono hoy. Esta vez no, porque el megáfono es de Adiune. No era, y Adiune marchó en Resistencia. Nos mandaron una representante de Adiune. Así que bueno. Buen acompañamiento aquí en Corrientes. Muy fuerte, muy bueno, y aparte ciudadanos, vecinos, ¿no? Organizaciones, jardines, nivel terciario, el nivel de profesorado de educación física. Todos acompañando. UTEP, CTA, bueno, todos acompañando. Atalía La Provita, ¿cómo viviste la jornada de hoy? La verdad que una jornada en la que el pueblo, la gente, universitarios, no universitarios y sobre todo médicos y no médicos que acompañan la tremenda labor que hacen los médicos del Hospital Garrahan, que atienden a tantos niños tal como lo describió la doctora recién y el doctor Jabonegi también. Me parece que el pueblo lo que muestra con esto es, la gente en la calle lo que muestra con esto es el pedido de sensibilidad para poner sobre la mesa la discusión de lo que es verdaderamente el capital humano que tiene que tener un buen gobierno, porque podemos tener un ministerio de capital humano, pero si realmente no miramos, no atendemos el capital humano que pasa por y por la educación y la alimentación, sobre todo los niños jóvenes. Finalmente, la sociedad no tiene posibilidades de progreso, pero la familia tampoco tiene posibilidades de mejorar sus capacidades en el futuro. Por lo tanto, me parece que el mensaje, ya hubo un mensaje muy fuerte el año pasado, vuelve a haber un mensaje amplificado en este momento, y me toca tal vez poner sobre la mesa una cuestión económica, que tiene que ver que se da esto que sucedió hoy, se da en un momento en que se va a empezar a discutir la ley de presupuesto en el Congreso de la Nación, después de 2 años sin presupuesto en la República Argentina, y donde va a haber que discutir qué presupuesto tiene la universidad a partir de esta ley de financiamiento, qué presupuesto tiene la salud a partir de lo que sucedió hoy con la manifestación masiva en las calles de todo el país, pero fundamentalmente con el rechazo a los vetos en la Cámara de Diputados, y que no es el primer golpe que recibe, y no va a ser, y va a haber una seguidilla de golpes que reciba el gobierno en la medida que no cambie esta óptica, esta visión en términos de sensibilidad para gobernar. Mañana se discute en la Cámara de Senadores la cuestión de los ATN, que tiene que ver intrínsecamente con el federalismo. Fondos para las provincias, para que dejen de ser discrecionales y pasen a transferirse de manera automática. Por lo tanto, me parece que es un fuerte llamado de atención. El gobierno tiene que mirar con mucha atención qué está pasando en la familia argentina, en la sociedad argentina, en las organizaciones, teniendo en cuenta justamente que hoy la gente en la calle, los representantes están poniendo un límite a la insensibilidad del gobierno, que no puede seguir, teniendo en cuenta que no se puede seguir en este trayecto. Así que me parece que es una jornada histórica en la República Argentina, donde estos 2 sectores estuvieron fuertemente respaldados por la sociedad argentina. Ya vamos a tratar contigo el tema presupuestario, ¿no? Porque el lunes el presidente, en esa cadena nacional de 15 minutos y en la que la palabra fiscal fue mencionada en esos 15 minutos
alrededor de 29 meses y equilibrio fiscal también más de 20 veces. Preguntarte si realmente, como economista, ¿no? Pero también como abogado, pero en este caso como economista, si emergencia sanitaria impacta en el Producto Bruto Interno como para desequilibrar el equilibrio fiscal, y si esta ley de financiamiento para universidades nacionales lo mismo impacta de tal manera que produzca un desequilibrio fiscal. Pero ya respondés dentro de unos minutitos. Vamos con Roberto Jawornisky nuevamente. ¿Cómo viviste esta jornada como ex residente del Hospital Garrahan? No solo como residente, sino también como docente universitario. O sea, yo gran parte de mi vida le debo a la universidad. Nosotros, tanto vos como yo, conocemos acá Corrientes, hicimos nuestra vida de Corrientes porque había una universidad que no podíamos no podíamos tenerla en Misiones. Vinimos acá, nos fuimos criando. En mi caso conocí a las esposas de mis hijos crecieron acá. Yo tuve un título, ese título me permitió ir por todos lados. Soy docente porque mi vieja también era maestra y me transmitió eso. Y hay muchas cosas de lo que significa el estar formando para los otros. Pero en esto que vos decís, porque a veces la gente no entiende, llama que piensan que nosotros somos unos locos, unos tarados, que queremos que la plata se tire para arriba, y que la gente que no comprende, que no está dentro de la universidad o el sistema de salud, piensa que nosotros lo único que queremos es tirar manteca al techo y gastar la plata. El Hospital Garrahan, ayer, a través de un pedido de información pública que hoy mencionaba Guadalupe, se conoció que porque genera dinero el Hospital Garrahan, no es que todo gastos. Genera dinero a través de las obras sociales, y había un fondo de 40.000 millones de pesos. 40.000 millones de pesos. ¿A dónde va eso? A un fondo de inversión, a la timba financiera. Ahora, eso quedó expuesto hoy en la sesión. Sí. Ayer ya hubo una sesión en diputados, que era la Comisión de Salud, que tenían que ver. Entonces son 40.000 millones de pesos. ¿Qué significa eso? Uno puede decir, bueno, me sobran 40.000 millones, que lo hacen algunas obras sociales, lo hacen distintas instituciones, y dicen, yo voy a guardar esta plata para que no se me valorice, y estoy trabajando económicamente. Pero si vos decís, no hay plata para hacer, se necesitaba una sala para más chicos oncológicos, no se hizo. Se necesitan arreglar tomógrafos, no se hace. Se necesitan resonadores, no se hace. Entonces vos estás guardando plata. Hoy lo dijo muy bien Manes y dijo un ejemplo. Es como que vos Facundo Manes. Es como que vos te vayas vos vengas a mí médico y me digas, me duele la cabeza. Bueno, la solución es que te vamos a cortar la cabeza o te vamos a dar una anestesia general. Entonces, muchas veces no es que el que está de este lado es un loquito que quiere que no le importa el gasto de la plata o que le cobren más impuestos a la gente. No, nosotros nos preocupamos porque también pagamos impuestos, también somos parte de la comunidad. Ahora, creemos en esto, que hay situaciones que deben ser discutidas y que están dentro del ADN argentino. Es como decían ellos recién, la educación pública, la salud pública, que nos ha convertido en un país distinto. Andate a Paraguay, andate a Bolivia, andate a Chile, que Chile. Andá a estudiar a Chile, andá a estudiar a Brasil. ¿Por qué vienen muchos brasileros a hacer medicina o todo vienen acá? Por el nivel y porque de otra forma no pueden, prefieren pagar y venir al traslado, lo que significa vivir en un país, en otro país que no es el suyo, y poder estudiar. Justamente que la entrevistamos hace instantes a Guadalupe Pérez como jefa de clínica del Servicio de Infectología del Hospital Garrahan, Roberto. En ese servicio, porque hoy escuchaba entre las tantas entrevistas en los distintos medios porteños que estaban siguiendo todo lo que acontecía, habló una médica infectóloga del Servicio de Infectología del Garrahan, y ella decía que los años, más de 20 años también trabajando en el Garrahan, y que en ese servicio asisten, tratan a pacientes, estamos hablando de un hospital pediátrico con HIV, por ejemplo. Pero hace muchos años el servicio, es más, ellos crean las normas nacionales de HIV. No solamente de HIV,
sífilis. No, pero tomo, porque estamos hablando de población pediátrica, salud pediátrica, y veníamos resaltando que el gran porcentaje de niños, niñas y adolescentes, pacientes oncológicos de todo el país, terminan tratándose en el Garrahan, salud pública. Pero no veníamos mencionando hasta ahora esta población de niños, niñas y adolescentes con HIV. Es decir, cuando la escuché a esta médica infectóloga y dije, vaya. El Garrahan desde hace muchos años es el centro de manejo por una cuestión poblacional. Buenos Aires, el Garrahan Buenos Aires es lo que la mayor población, la concentración de población en la Argentina. Entonces, por una cuestión poblacional es el Garrahan, porque estos chicos no es que van a ir a un hospital privado. Estos chicos a veces son de mamás adolescentes que se infectaron cuando estaban embarazadas, de muy bajo, del HIV, del SIDA. Entonces, cuando empieza a aparecer esto en los años 90, yo en ese momento estaba haciendo la parte de la residencia, y era un impacto porque no se sabían cómo tratar, ni siquiera los adultos. Entonces empezaban los tratamientos, nosotros empezábamos a recibir en los años 90 y todo eran derivados al Hospital Garrahan los chicos con HIV. Eso le dio tanta experiencia y tanta formación y tanto conocimiento que este servicio de infectología fueron los que recomendaron las normas nacionales de manejo. Y cuando hay algún tipo de problema, así como en oncología, así como hay un tipo de problema con las partes oncológicas graves, muy raras o muy difíciles de tratar, también en los casos del HIV y del SIDA, ellos fueron haciendo las normas y se las contaban a todo el resto de la Argentina. Esta médica decía que se fueron más de 240 profesionales. Están, creo que ya a esta altura, alrededor de 250 profesionales se fueron del Garrahan a partir del conflicto con el gobierno de Javier Milei, y que tienen ofrecimientos para ir a centros privados, a trabajar en nuestros centros, a estar en mejores condiciones, pero que ella particularmente elegía quedarse en el Garrahan porque dice: tengo ese vínculo con mis pacientes, y estamos hablando de niños y adolescentes con SIDA, con HIV, y cuando le escuchaba decir, elijo quedarme con mis pacientes, no dejar a mis pacientes, es fuerte esto. Pero aparte hay otra cuestión. Aquel que elige la universidad pública, aquel que elige trabajar en estos sistemas de salud pública, hay una vocación hacia el otro. O sea, no es que seamos unos santos, que somos angelitos, que nos tienen que canonizar. A mí no me gusta. Eso cuando a mí vos sos consciente de cuando nosotros los héroes me da una cosa. Pero es que te gusta. Entonces, el estar en un hospital como el Garrahan, estar en una universidad, ser profesor de la Universidad Nacional del Nordeste, el estar en el aula es un sentimiento difícil de transmitir. Es el valor agregado de la universidad pública, el compromiso social universitario, es lo que genera. Y recordando una situación, nosotros tenemos nuestro secretario de Administración, es Jorge Pilar, ingeniero, 2 veces decano de la Facultad de Ingeniería de la UNE. Su hija estudió medicina, Josefina Pilar. Se recibió hace un año y peleó la residencia y tenía 2 lugares para ir de residente. Eligió el Garrahan. Hace 2 semanas nos avisó el papá que el papá le decía: mira, el Garrahan está con conflicto, fíjate. Lo mismo. Papá, quiero el Garrahan. Y eligió el Garrahan. Hoy tenemos una graduada de la UNE residente en el Garrahan, con todo este conflicto, ¿no? Lo que genera la universidad pública, el paso por la universidad, es la solidaridad, el compromiso, esa vocación de servicio, ¿no? Y que en todas las disciplinas, en todas las profesiones, nuestros graduados hacen la diferencia en ese sentido. Así que saludo y coincido con lo que dice aquí el profesor, el colega, y es cierto, ¿no? Es eso lo que hoy también se demostró en la calle. Confluyeron las 2 luchas, varias banderas, una lucha. Defendamos lo que nos hace mejores como país. Y no hubo duda, salimos a las calles para eso. Y estuvo la respuesta. Así que nosotros en ese sentido saludamos y agradecemos a nuestros vecinos, a nuestra ciudadanía que contiene a la UNE, ¿no?, en esto. Hoy fue una expresión más de apoyo.
Ahora sí, Atariba Laprovita, como economista, quiero leer el comunicado que emitió el Consejo Interuniversitario Nacional en la misma noche en que el presidente Javier Milei hizo su cadena nacional de 15 minutos para presentar supuestamente el presupuesto general de la Nación. Esa misma noche el CIN emitió este comunicado. Un proyecto para consolidar el ajuste universitario. El mensaje emitido por el presidente Javier Milei sobre el proyecto de presupuesto 2026 es una iniciativa sin novedades que consolida el ajuste sobre el sistema universitario. Los 4,8 billones de pesos anunciados por el presidente para las universidades el año próximo implican anualizar para el 2026 lo percibido a diciembre de 2025 y quedan muy lejos de los 7,3 billones necesarios para que pueda funcionar normalmente el sistema. Dicho de otro modo, prácticamente para el 2026 es igual presupuesto que para el 2025, un año que vivimos en peligro. Se presenta entonces un proyecto que consolida la pérdida y profundiza el ajuste sobre el sistema universitario y científico. La expectativa que tenemos descansa en el Congreso de la Nación para sostener en la sesión de este miércoles la Ley de Financiamiento Universitario y aprobar luego un presupuesto 2026 razonable que evite que la pronunciada caída siga profundizándose. El Consejo Interuniversitario lo dijo muy claro, estamos casi en un 50% de los recursos necesarios en el presupuesto 2026 para que el sistema universitario en la República Argentina funcione adecuadamente. A eso sumale, Liliana, las caídas en términos reales, esto significa en términos de poder de compra por parte del sistema universitario de cada una de las universidades, lo cual también incluye la contratación y el pago de salarios de no docentes, de docentes. Bueno, Marisú va a saber mejor que yo esta cuestión, lo cual está muy lejos de recuperar lo perdido en el año 2024 y lo que estamos perdiendo en el año 2025. Para reforzar esto con una cuestión concreta, un docente hoy tiene un retraso relativo, Marisú, vos decime si estoy equivocado, de aproximadamente un 40 a un 50% en términos reales en su salario. Es decir, comparando con la evolución de la inflación del año 2024-2025, el salario docente viene perdiendo aproximadamente entre un 40 y un 50%. Y el del no docente, aún más. Eso como dato, como primer dato. A eso sumarle lo siguiente: el sostenimiento de la infraestructura, el sostenimiento de los servicios de investigación, el sostenimiento no solamente de investigación, sino también de investigación y de desarrollo, el sostenimiento de las clínicas, el sostenimiento de los institutos vinculados al sistema universitario, llámese CONICET, llámese INTA, llámese INTI, que estuvieron en serio riesgo hace un tiempo y seguramente van a seguir en riesgo a partir de la discusión del presupuesto 2026. Por lo tanto, Liliana, estamos en una discusión, yo te diría que estamos como en una trampa donde hay un sector de la sociedad, un gobierno, que está mirando solamente una variable. Y vos lo dijiste hoy, está mirando la variable fiscal. Como dijo Roberto recién, nosotros muy lejos de querer que la República Argentina o el Estado Nacional o las provincias inclusive sean reincidentes en el déficit fiscal. Me parece que hoy la discusión sobre el déficit o los mecanismos para alcanzar el superávit tienen que darse en un ámbito de pluralidad y de participación y con mucho diálogo. Y hoy ese diálogo está cortado con los sectores de la educación, no existió, y está cortado con el sector de la salud, está cortado con los gremios, está cortado con las provincias, se está cortando cada vez más con las provincias. Mañana tenemos esta votación sobre los ATN en el Senado, y esta es una clara demostración. El gobierno
tuvo que salir a transferir dinero a algunas provincias para conseguir su apoyo. Esto nunca visto en la República Argentina. Chaco, Son Mendoza, 4 provincias Misiones que y se Santa beneficiaron Fe. abiertamente para recibir el apoyo no solamente del no veto a la ley de transferencia automática de los ATN, sino también para que conseguir el apoyo del no veto a la ley del presupuesto universitario y del financiamiento al Garrahan y la emergencia, la salud pediátrica. Exactamente. Por lo tanto, si no hay una discusión seria, sin duda coordinada por el gobierno, por los actores que les toca conducir la política pública en la República Argentina, intersectorial, para levantar la bandera del superávit si es que hay un sector o el sector del gobierno quiere sostener esa bandera, y es necesaria porque es uno de los puntos centrales de la política de gobierno actual. Pues bien, los sectores seguramente van a escuchar y van a poner el mejor empeño para alcanzar determinadas cuestiones, pero hay una cuestión adicional a toda esta carrera económica o a estos riesgos económicos o a estas discusiones económicas. La cuestión es la institucionalidad, Liliana. Hoy está en juego la institucionalidad del sistema, porque el sistema universitario no es solamente una discusión del presupuesto, sino es la sostenibilidad del futuro del sistema universitario en la Argentina. Hay que tener una mirada mucho más amplia que la del mero presupuesto. Hay docentes e investigadores que, como está pasando con el Garrahan, se van a ir yendo de la universidad. Hay sectores que buscan claramente que esto suceda. Pues bien, lo que comentó recién Roberto respecto a lo que es la Argentina hoy en relación a sus sectores vinculados con la investigación, el crecimiento, el progreso, etcétera, está vinculado ampliamente con el sector universitario y la educación general en la República Argentina. Me parece que es una de las banderas y uno de los patrimonios que tiene la institucionalidad de la Argentina y que hoy está en riesgo. Y que no se agota con haber ganado esta batalla hoy en las calles y en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y a posteriori en la Cámara de Senadores. Lo que te pregunté anteriormente, realmente la emergencia en la salud pediátrica y esta ley de financiamiento para universidades nacionales pone en peligro el equilibrio fiscal que supuestamente dice el gobierno que tenemos, y también la emergencia en discapacidad, no nos olvidemos, ¿no? Que esa que ya quedó la ley firme, ya fue rechazado el veto por ambas cámaras. No pone en peligro el déficit, el superávit fiscal, Liliana. Vamos a poner un caso y tener en cuenta que no es lo mismo un modelo económico basado en el sistema productivo de un país que un modelo económico basado en el sistema financiero. Son cosas distintas. Si vos pones el foco en el sistema financiero, va a tener situaciones como la que recién comentaban, de que 40.000 millones de pesos estaban depositados o se descubrieron que estaban depositados en un fondo de inversión y dejaron de derivarse a urgencias que no sean salarios y que tienen que ver drogas oncológicas para chicos. Drogas oncológicas para chicos, no había reparación compra de drogas oncológicas para chicos. O reparación de un quirófano, o cuestiones que no tienen que ver con lo salarial, tienen que ver con la infraestructura y con esto que decía recién. Es decir, con ese dinero, con esos recursos del Garrahan, están especulando financieramente. Pero está muy clara, la información está muy clara. Pero para que quede claro, digo. Fondo Carlos Pellegrini. Entonces, pero es una especulación financiera de quienes han sido designados actualmente por el gobierno nacional como administradores en el Garrahan. Liliana, el funcionario público, el administrador público, el gestor público, el hacedor público, no está elegido para generar superávit y con ese superávit generar especulación financiera. Está elegido para priorizar y presentar una prioridad a la sociedad y sobre esa prioridad trabajar. Y una de las prioridades fundamentales que tiene cualquier sociedad en el mundo es la educación, en el mismo nivel la salud, en el mismo nivel la alimentación, sobre todo de los niños y los jóvenes. Entonces, cuando los recursos no los destinan a estas tres cuestiones esenciales,
que fortalecen la capacidad de la sociedad. Termino la idea. Si no destinás estos fondos a la inversión financiera, para llamarlo de alguna forma, Roberto le dijo timba financiera, pero no lo estás destinando a las cuestiones esenciales, con el argumento de que los rendimientos te van a permitir financiar esta otra cuestión, eso es mentira. Eso es pero para que quede, tenemos experiencia de la función pública. Para que quede claro a la audiencia que por ahí no está empapada en el tema, esto que suma 40.000 millones de pesos del hospital, porque de lo que cobran, el hospital le cobran recauda, las obras digamos. sociales. Vos Bueno. te vas con el IOSCOR, vos sos de IOSCOR. El IOSCOR te saca plata a vos para que vos saca plata, uno No, bueno, aporta, está bien, claro, está bien, aporta. perdón, aporta plata, o sea, toma la plata de los trabajadores y paga las prestaciones. y paga las prestaciones. El IOSCOR, el Instituto Bueno, por eso, el INSEP, todos los ISUNE. ingresos que percibe el Garrahan producto de su trabajo, del servicio que Así brinda. Constituyó un fondo de ¿cuánto? 40.000 millones de pesos. ¿Y quién administra ese fondo? Se lo Las puede- autoridades designadas por el actual gobierno nacional que intervino el Garrahan. Así es. Esos interventores del Garrahan decidieron que esos 40.000 millones de pesos Un fondo de ponerlos inversión. en un fondo de inversión, es decir, con fines especulativos, en vez de destinar a la camilla que se rompió, a las drogas oncológicas, al aparato que necesita una revisión técnica, a lo que necesite el Garrahan para funcionar, no lo destinaron, sino que están especulando financieramente. ¿Así es? ¿De claro? ¿Así? Para terminar de responder. Pregunto, ¿así es? ¿No lo estoy así. diciendo mal? No lo estás diciendo mal, es así. Y para terminar de responder estos recursos que se le está quitando a la salud pública a nivel nacional, al Garrahan en particular, a la salud pediátrica, a las universidades, a la obra pública, y eso a estamos otros por tratar sectores en la parte final del muy programa. sensibles, te aseguro, Liliana, te aseguro que pasan dos cosas. Primero, solo para el año 2026, el superávit financiero, esto significa el superávit que le queda al Estado después de pagar todos los intereses de la deuda, es el 1,5% del PBI. Por lo tanto, fondos puede ser que haya si están bien programados y bien distribuidos, destinados. Distribuidos, con un debate serio en las cámaras de representantes. Y segundo, nosotros que venimos de estudiar economía, no solamente economía desde el enfoque monetario, sino también desde el enfoque fiscalista, entendemos claramente que cuando se produce un aumento del gasto público que no debe ser desmedido y no debe ser superior a lo que la sociedad puede recaudar o puede generar como recurso genuino, porque si no se va a malinterpretar que lo que estamos tratando de generar es déficit fiscal, y no se promueve eso. Es multiplicador de la actividad económica. Por lo tanto, restringir tanto el gasto, y sobre todo en sectores tan sensibles, que no afectan, te vuelvo a repetir, que no afectan, y si afectan, lo afectan de una manera mínima y hasta insignificante, no solamente el presupuesto, sino el efecto sobre el superávit fiscal. Estas cuestiones que tienen que ver con la salud, con la educación y con la alimentación, que hoy también se está restringiendo a partir de una caída permanente en los ingresos reales de la familia En el de la República consumo Argentina, y en el que consumo. repercute en el consumo. Una pregunta al abogado, cortita la respuesta porque después me voy a Marisú porque la tengo que liberar para que no llegue tarde a Siesta Siempre TV. Los dos van a ir a Siesta, me voy a quedar solo con vos, siempre Liliana. llego tarde a todas partes, no hay problema. Pero no quiero que después me responsabilicen los colegas a mí. Al abogado, esta utilización, esta especulación financiera por parte de los interventores del Hospital Garrahan, designados por el presidente Javier Milei, la especulación de este fondo de 40.000 millones de pesos. Le pregunto al abogado, ¿no constituye esto debería ser investigada. ¿Un delito? Eso? Debería ser investigada. Un fiscal Porque es funcionario penal, público, un en fiscal definitiva. vinculado con un juzgado penal económico debería investigar ya de oficio
qué está pasando, cuáles son los orígenes y por qué no se destinaron a las funciones específicas que tiene que tener los fondos del Estado. Los fondos del Estado no están, el objetivo de los fondos del Estado no son financiar fondos comunes de inversión o buscar rentabilidad a partir de especulación financiera. Los objetivos de los recursos del Estado, o el Estado recauda recursos para cumplir determinados objetivos en su labor, en su función administrativa, económica, financiera, etc. Y esos objetivos son la justicia, la salud, la educación, la obra pública, la seguridad, la representación exterior y obviamente la representación también interior. Entonces, son funciones específicas que tienen todos los estados, en todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa cuando en un estado hay funcionarios que destinan estos fondos a objetivos que no son específicamente estos que te mencioné? Un fiscal debería estar investigando la fuente de estos recursos y la utilización de estos recursos en esas funciones y no en las que específicamente fueron asignadas. Eso es malversación y violación de deberes de funcionario público. Sin duda que lo podríamos caracterizar de esa forma. 2 delitos mínimos acá. Pero bueno. Marisú, lo que quieras agregar antes de despedirte. Bueno, nosotros entendemos que nos queda un recorrido ahora para que se promulgue estas leyes, ¿no? Las dos, la de emergencia pediátrica y la de la ley de financiamiento universitario. Queda el paso por el Senado, que creemos que vamos a tener ese apoyo, y luego la promulgación del Poder Ejecutivo, que mi ley va a tener que hacerlo, esperemos. Pero vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir, vale la pena luchar, eso es lo que hoy nuevamente reforzamos, y sabemos que esta ley lo que viene es a garantizar ese presupuesto que necesitamos para funcionar. Es un presupuesto básico para funcionar y es una obligación que se le genera al gobierno porque hay un artículo específico que obliga a sentarse en paritarias. A las federaciones, tanto de trabajadores docentes como de no docentes, ámbito natural de diálogo, que en una democracia es prioridad, y ese ámbito de diálogo ha sido dinamitado desde que llegó este gobierno. Entonces, que una ley hoy obligue al gobierno a sentarse a paritarias y que se haya aprobado hoy con amplia mayoría nuevamente en diputados, y todo prevé que en senadores también va a pasar lo mismo, a nosotros nos enorgullece y sabemos que vamos a tener que seguir dando pelea. Así que, y a esa pelea estamos llamados no solo los de la comunidad universitaria, sino toda esta sociedad que hoy demostró de nuevo su apoyo. En relación, si comparamos las marchas federales del año pasado, la de abril fue impresionantemente contundente. Yo todavía tengo la imagen de ver cruzar la caravana de vehículos por el puente y todos con la bandera argentina, porque fue Corrientes que cruzó el puente para ir a Resistencia, donde se hizo el acto central, creo que en la Plaza 25 de mayo, en el mástil, en abril del 2024. El 23 de abril, como dice tu broche. Acá, y te agradezco porque yo me vine con la remera de universidad pública, gratuita y de calidad, por supuesto, y me traje la escarapela y el broche que Marisú gentilmente me trajo hoy. Hoy estoy vestida de Marisú porque esta también fue un obsequio de Codiune. Y en relación a lo que hoy viviste acá en Corrientes, comparando con las dos marchas del 2024. En apoyo, digo. Corrientes apoyo no es fácil para movilizar. No. Fue impresionante, fue contundente. Y aparte, teníamos ese pálpito porque en octubre del año pasado, en razón del veto también, marchamos en esta orilla. ¿Se acuerdan? Porque ya habíamos marchado el 23 de abril en Resistencia. Y en octubre fue a la inversa. Pero Resistencia, Chaco cruzó hacia Corrientes. Así es. Y creo que esta vez hubo más gente que en octubre del año pasado. Me da la impresión que sí. A mí también. Así que agradecemos nuevamente. El agradecimiento es parte de nuestra esencia, ¿no? Porque sin este apoyo no podríamos hacer mucho, se nos haría todo cuesta arriba, porque la universidad está aprendiendo también a tender puentes ahora.
Ya lo hacía a través de su función de extensión universitaria, pero ahora es otro tipo de enlace que estamos teniendo con esta sociedad que nos contiene. Así que vamos a seguir. El mensaje que nosotros queremos dar es que ante el veto de Milei a la universidad, a la educación, a la salud pública, al acceso a la salud de las personas más vulnerables y que debemos proteger, a niños, niñas adolescentes, a personas con discapacidad, jubilados, nosotros le decimos que no vamos a permitir que vete el futuro, que el futuro hoy lo vimos de nuevo en las calles y vamos a seguir luchando para que ese futuro siga siendo garantizado para nuestros jóvenes y para el desarrollo de nuestro país y de nuestra región. Así que bueno, ahí estaremos. Roberto Manuel Jaborniski, como médico, como ex residente del Garrahan, tercera promoción de médico pediatra intensivista, y como docente de la Universidad Nacional del Nordeste y egresado también de la UNE, el mensaje que quieras dejar antes de despedirte también, para que junto a Marisú vayan a Siesta TV, para que no se enoje Robertito Jaborniski. Suscribir todo lo que dijo Marisú y lo que recién decía Taliba. El otro día comentábamos este artículo que había aparecido en esta revista Panamá Revista, que tenía que ver que hablaba sobre lo que es el hardware y lo que es el software de nuestra sociedad. Traducirlo en castellano básico. El para hardware es no lo duro, lo que tenemos nosotros, el ADN. El ADN de la sociedad. De la sociedad. Nosotros somos un ADN de una sociedad, tal vez muy representada por lo que fue Francisco, nuestro Papa, una solidaria, una sociedad que está siempre pendiente del otro, creada por miles y millones de gente que vino sin ningún tipo de futuro en sus lugares y vino acá, todos nuestros abuelos. Hay casi 1,5 millones de personas que están haciendo la ciudadanía española, entre ellos están mis hijos, por una cuestión de lo que han heredado de eso. Entonces, esa solidaridad viene hace muchos años. Uno puede traer el software y querer cambiarnos toda la cabeza y que decirnos que no con el famoso tema del déficit fiscal, como parece que nosotros fuéramos golpistas o déficit fiscal. Nosotros lo que queremos defender es ese ADN de la solidaridad, y ese ADN de la solidaridad es lo que ha logrado la universidad pública, la salud pública, porque cuando uno empieza a hurgar y mirar a ver, simplemente tomar lo que pasa en cada uno de los lugares. En el Chaco, si no existiera el Hospital Perrando y el Hospital de Pediatría, la pediatría no podría tener públicos, no podría tener, porque no le alcanza la parte privada. Si acá no estaría el Juan Pablo, el Instituto de Cardiología, el Hospital Escuela, el Hospital Vidal, el Hospital Llano y el Hospital de Campaña, que fue el que sostuvo toda la parte de la pandemia, la salud pública no sería, porque no le alcanzan a los sanatorios la posibilidad de sostener el resto de la población. Entonces, no es una simple cuestión de defender porque un paradigma ideológico, sino que son las instituciones que mantienen a nuestra sociedad. Marisú Lifki, secretaria general de Codiune, muchísimas gracias. A Roberto Manuel Jaborniski, médico pediatra, muchísimas gracias. No vayas a sufrir hoy nomás con el partido, después ya ganaste uno, ahora estás por sufrir con Palmeiras arriba. No. ¿Te vas a poner la camiseta de Palmeiras? No, yo no soy así. No. Ella no es anti. No, ciertamente. El único resultado que a mí me interesa es de mi equipo, del Club Atlético Boca Juniors. Y la votación en diputados. Y la votación en diputados y también los resultados del Congreso. Pero hablando de fútbol, otro equipo, la verdad que no me interesa. No lo conocía los otros equipos. No, excepto que jueguen contra Boca, ahí sí, pero si no, la verdad que me tiene absolutamente sin cuidado, en lo más mínimo. Bueno, Marisú Jaborniski, los libero. Saludos a Siesta TV. Van con Pablo Miguel, Pablito, ¿no? Miguel, sí. Primero va a estar ella y después estoy yo, pero porque
me agarró, pues, mi hija Robert es uno de los que están las cabezas y Pilar es una de las encargadas de todas las productoras. Entonces yo le tengo más miedo a Pilar que a Robert. Bueno, gracias. Gracias a vos. Y Siempre. nosotros seguimos con No se el... despidió de mí, así que está. No, te quedás acá, no, mejor tenés para hablar te mucho dejamos todavía. Si querés, despidió de presentamos mí. después una habeas corpus y tratamos de sacarte de No, porque después en el próximo bloque lo tenemos al presidente de la Cámara de Construcción, la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Corrientes, al arquitecto Gustavo Rosselló, que ayer la Cámara Argentina de la Construcción emitió un documento denunciando la grave crisis que atraviesa el sector de la construcción. Así que todo tiene que ver con todo. Y esperemos que las urnas sigan hablando, Liliana. Justamente estaba por preguntarle al economista y abogado si todo esto que estamos hablando está en juego el 26 de octubre. Que así sea. Los libero. Gracias y hasta la próxima, hasta cualquier momento.